Bueno, ¿qué tal, gente? El día de hoy vamos a ver un ejercicio que tiene que ver con comunicación entre servidores y sockets convencionales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a repasar un poquito los conceptos básicos, ¿verdad? Un server socket es la primera aplicación que se corre para poder realizar una conexión entre aplicaciones, sí. Este abre un puerto de comunicación para otras aplicaciones vía TCP/IP, sí. Creamos localmente un socket como tal del servidor para esperar la conexión del cliente. Recordemos entonces que yo voy a tener del lado del servidor un server socket, ¿verdad? Y un socket convencional que es el que maneja las comunicaciones, el flujo de datos que se envía y se recibe para con el cliente. ¿Sí? Entonces, del lado del servidor tenemos el server socket, un socket local y del lado del cliente solamente necesitamos otro socket, que es con el cual se va a comunicar el socket que está dentro del servidor. Abrimos después entonces los flujos de comunicación basados en el socket, ¿verdad? Entonces, este input stream y output stream son canales de comunicación que se abren para el socket que está en el servidor y para el socket que está en el cliente. Recordemos entonces que el server socket lo único que hizo fue levantar el listener, ¿verdad? Levantar la aplicación demonio que está permanentemente ejecutándose para poder establecer la comunicación. Sí. Estos flujos, entonces, input y output, básicamente lo que hacen es recibir y enviar datos del servidor al cliente y viceversa. Sí. Entramos en un ciclo finalmente interminable para atender todas las comunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si lo analizamos de esa manera, pues entonces creamos el server socket, ¿verdad? Esto incluye abrir el puerto de comunicación, ¿sí? Esperamos al cliente, ¿verdad? Entonces creamos el socket local dentro del servidor y creamos los flujos de datos, ¿de acuerdo? Para ello, tenemos que saber que tenemos datos que entran y datos que salen, ¿verdad? Con input y output. Y finalmente, hacemos un ciclo eh, interminable para que la comunicación fluya. Sí. Y para esto vamos a utilizar threads o hilos, ¿verdad? Muy bien. Esto es básicamente el repaso en 30 segundos, ¿verdad? Es corto para ver o entender el ejercicio que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, aquí yo tengo una aplicación que está totalmente vacía, ¿sí? Vamos a colocar código y analizarlo rápidamente, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a construir la ventana. La ventana la vamos a basar en una interfaz. Recordemos que las interfaces, ¿verdad? Me permiten realizar tareas en donde yo obligo a la clase a que implemente ciertos métodos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a, en algún momento, en caso de que sea necesario, ¿sí? Vamos a implementar, ¿verdad? El proceso de habilitar y deshabilitar el botón de enviar. Para eso sirve ese método, para eso está pensado, ¿de acuerdo? Ahora, resulta que yo tengo que configurar o quiero configurar el botón de enviar en su action command, ¿verdad? Y quiero colocarle ese valor de enviar para trabajar ¿cómo se llama? Con el action listener, ¿verdad? Entonces, para eso está esta definición ahí arriba. Eh, Luego de esto vamos a trabajar con añadir mensajes al texto o al trasiego, ¿verdad? Esto básicamente lo que tenemos es una ventana o un área de texto grande donde vamos a mostrar la información y necesitamos ese método en la ventana, ¿verdad? Para poderlo visualizar. Después de eso vamos a borrar el texto que vamos a enviar. Recordemos que yo puedo tener una ventanita de texto. Eh, Vamos a asignar el controlador a la ventana en caso de que sea necesario, ¿sí? Eh, Podría ser que necesitemos el hacer visible nuestra ventana, ¿verdad? O el proceso de inicialización. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer con eso. Y obtener el mensaje a ser enviado, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para yo poderlo jalar desde el controlador, ¿sí? Y el convencional, agregar listeners, ¿verdad? Que no están por ahí de más. Muy bien.
Ya que tenemos esta estructura, de acuerdo, vamos a construir la ventana. Para que nuestra ventana se ejecute, pues vamos a decirle a la ventana que extiende JFrame, ¿verdad? Ahí está, listo. Extiende JFrame y ahora también vamos a implementar la interfaz de vista, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya vamos a corregir ese errorcillo que nos está marcando. Recuerden que la interfaz me obliga a implementar todos esos métodos, ¿verdad? Entonces, como le estamos diciendo que vista servidor me va a implementar todos esos métodos, entonces los tenemos que construir, ¿sí? Muy bien, lo primero es que vamos a agregar componentes, ¿de acuerdo? Vamos a agregar todos los componentes que tienen que ver con botones, etiquetas, ¿sí? Que tienen que ver con el scroll pane, el área de texto y el campo de texto, ¿de acuerdo? Entonces, los voy a copiar y pegar. ¿De acuerdo? Y vean que particularmente lo que tengo, lo que estoy agregando son cosas que necesito, ¿verdad? Voy a necesitar un botón para enviar información, en este caso desde el servidor hacia el cliente, una etiquetilla para que visualmente se vea en pantalla, ¿verdad? De qué se trata el campo de texto. El scroll pane es para que trabaje con el área de texto. El área de texto es un cuadro grande donde yo voy a visualizar toda la información que me muestra eh, o que voy a recibir o que se está ejecutando dentro del servidor. Y el JText Field es donde el administrador va a poner un mensaje en pantalla y aprieta el botón de enviar para que este mensaje sea enviado al cliente. ¿De acuerdo? Básicamente eso es. Muy bien. Como acostumbramos, ¿verdad? Vamos a tener el constructor. Vamos a hacerlo por acá. Public vista servidor. Un constructor vacío, normal, ¿verdad? Y le vamos a colocar toda la configuración básica e inicial necesaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos colocando título a la ventana, tamaño a la ventana, no quiero que cambie de tamaño. ¿Qué tiene que hacer cuando se cierra la ventana? Agregar componentes, que todavía no está, y estamos poniendo la ventana visible. ¿De acuerdo? Y vamos a agregar los componentes. ¿De acuerdo? Cuando agregamos componentes, yo me di a la tarea, ¿de acuerdo?, de diseñar la ventana previo a este video. Entonces, vean lo que estamos haciendo. Bueno, primero inicializamos todos los componentes, ¿verdad? Esto, de hecho, como ya está el import ahí arriba, no es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, este es el bloque de construcción de todos esos componentes, ¿verdad? Con las cláusulas new. Después de eso, estoy configurando algunas cosillas al respecto de tamaño, ¿verdad? Del área de trasiego. Vean que el área de trasiego es un JText area. ¿Sí? Estoy colocando un color en el background, estoy definiendo cuántas filas y cuántas columnas quiero que tenga. ¿De acuerdo? Al scroll pane le estoy configurando para que tome o se asigne internamente el text area, ¿verdad? Eh, Particularmente estoy dándole el texto al JLabel, que es lo que quiero que muestre en pantalla, ¿verdad? Que va a decir texto a enviar. El botón le estoy asignando el famoso enviar. Le estoy colocando el valor, el set action command, y vean que estoy utilizando enviar. Enviar es lo que estamos declarando acá arriba, ¿verdad? Sí, es un valor es estático o final, ¿verdad? No se modifica, de tipo string, que se llama enviar con esa configuración. Muy bien. Estoy colocando el layout en nulo de la pantalla del JFrame y posteriormente estoy asignando la ubicación con el setBounds a todos los componentes. ¿Para qué? Para que finalmente, ya bien colocaditos, nada más los agrego a la ventana. ¿De acuerdo? Muy bien, la ventana está casi lista. Ahora lo que me hace falta es implementar todos estos métodos que estoy obligado a implementar porque si no, no se me quita este error que me está marcando aquí arriba. ¿Sí? Entonces,
El habilitar y deshabilitar botón, básicamente lo que hace, perdón, el habilitar enviar, lo que hace es habilitar el botón. Sí, vean que le estamos dando el set enable en verdadero. El deshabilitar hace lo contrario, le ponemos el enable en falso, ¿sí? En caso de que vayamos a necesitar esa funcionalidad posteriormente, ¿de acuerdo? Eh, Añadir al mensaje de trasiego, básicamente lo que estamos haciendo es concatenando, ¿verdad? Entonces vean que yo recibo un texto, ¿sí? Y a ese texto le voy a decir al text area.append, o sea, agréguemelo, ¿verdad? Pero quiero que me lo agregue incluyendo un salto de línea al final para que las cosas se vean de algún modo relativamente ordenado, ¿de acuerdo? Al campo de texto quiero hacer un proceso de limpieza, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es decirle al campillo de texto que se limpie, ¿verdad? Eh, Después de eso podemos asignar el controlador, ¿verdad? A nuestra característica privada interna, ¿verdad? Entonces recibimos un parámetro de tipo controlador eh, dentro de nosotros, ¿sí? Hacer visible es básicamente poner el set visible en verdadero, ¿verdad? En caso de que por alguna razón vayamos a necesitar esta funcionalidad, ¿verdad? Podría ser que posterior al desarrollo final esto no vaya a trabajar, ¿verdad? Originalmente teníamos un método inicializar, sin embargo me parece que este método no lo estoy utilizando, lo voy a colocar para que no me dé error, si no lo eliminamos sin ningún problema. El famoso agregar el listener, ¿verdad? Que ya lo tenemos por ahí. Sí. Que es configurarle al botón el Action Listener, ¿verdad? Y finalmente el obtener el mensaje del campo de texto a ser enviado. ¿De acuerdo? Sí. Una vez agregado, entonces vean que se nos elimina el, el errorcillo que teníamos por aquí y eventualmente ya podríamos trabajar. ¿De acuerdo? Voy a configurar brevemente el controlador para que podamos visualizar la ventana. Recordemos que el controlador tiene que tener como características privadas internas la vista y el modelo. En este caso particular podemos echar mano de las abstracciones y entonces utilizamos la interfaz vista. ¿De acuerdo? Voy a realizar voy a realizar el constructorcillo por acá. ¿De acuerdo? Esto se llama vista servidor, ¿verdad? Vamos a comentar todo esto, ¿de acuerdo? Ya casi lo vemos, ¿de acuerdo? Eh, por aquí vamos creo que lo podemos dejar así solamente para que arranque, ¿de acuerdo? Precisamente porque la vista, recuerden que se hace visible solita, ¿sí? Entonces, en el principal podemos construir, ¿verdad? Donde está el main, ¿sí? Un new controlador servidor. Listo. Muy bien, entonces ejecutemos esto para que compile por primera vez. Como siempre, dura unos instantes montando todo, ¿verdad? Pero ya vamos a poder visualizar la ventana. Eventualmente la ventana en este momento no hace absolutamente nada, pero ya la vamos a ver dibujada, que es lo que me interesa. Quiero que eh, visualmente ustedes se ubiquen en cómo más o menos se puede ver la ventana. No tiene que verse así siempre, ¿verdad? Ustedes pueden cambiar un poco el diseño. Sin embargo, la idea o el concepto general básico, pues, es ese. Les muestro entonces la ventana. Vean que aquí tengo el área de texto, ¿sí? Tengo el texto a enviar, ¿sí? Aquí es donde vamos a escribir y el botoncillo que me va a enviar. Es una ventana bastante sencilla, ventana servidor. Aquí creo que debería de evitar que el usuario me pueda modificar eso, ¿verdad? Entonces,
podemos rápidamente asegurarnos que el JText area trasiego punto vamos a decirle que set editable en falso, ¿de acuerdo? Esta segunda vez que ejecuta normalmente dura un poquito menos, precisamente porque el proceso de compilación y posterior a la interpretación es un poquito más veloz. Vamos a ver la ventana ya lista, apenas me la muestre en pantalla. Muy bien, entonces vean que aquí ya le estoy dando clic y estoy tratando de escribir y la ventana es solamente informativa. Yo no debería de tener la capacidad de modificar la información que me está mostrando este cuadro o esta área de texto en color gris. Si ustedes quieren, pueden colocar el área de texto en un color más contrastante y la letra en un tono de letra mucho más llamativo. Yo lo tengo en gris y la letra en negro, solamente digamos para efectos de este ejemplo. Muy bien, ya tenemos la ventana, ¿de acuerdo? Particularmente me interesa entonces que trabajemos con el modelo. Como dijimos anteriormente, yo tengo que tener algunas cosas, ¿verdad? Para poder trabajar con el socket y el server socket. En este caso estamos hablando de la aplicación servidor en sí. Entonces, como características privadas internas propias del modelo, entonces yo voy a tener básicamente, ¿sí? Por ahí, bueno, voy a hacer mi relación con el controlador, ¿verdad? Quiero tener un puerto. Ese puerto, recuerden que es el puerto de comunicación que yo tengo que abrir. Si ustedes quieren saber cuáles puertos son libres o están disponibles, entonces pueden buscar en Internet con mucha facilidad, ¿verdad? Cómo encontrar los puertos libres en mi computadora Windows, ¿verdad? O Mac o Linux, dependiendo del sistema operativo con el que trabajen. Muy bien. Les decía que yo tengo que tener un server socket para levantar la comunicación, pero eso es lo único que hace el server socket, ¿de acuerdo? El server socket es un demonio que se ejecuta permanentemente, precisamente para yo poder después enviar y recibir información. Ahora, el servidor tiene un socket, ¿sí? Es con el cual voy a construir el buffer reader y el buffer writer, ¿de acuerdo? Con estos dos amigos es que yo leo la información que recibo y envío o escribo la información para ser enviada. ¿De acuerdo? Y esta misma estructura también tiene que ser construida en el lado del cliente cuando veamos la aplicación del cliente. El cliente obviamente no necesita el server socket solamente está del lado del servidor. Muy bien. Cosillas básicas que vamos a hacer. Vamos a decirle vamos a configurar el controlador, ¿verdad? Entonces vamos a recibir un controlador vía parámetro y se lo asignamos a mi característica privada interna. Así de simple, así de sencillo. En el momento en el que vamos a abrir un puerto, ¿de acuerdo? Lo que vamos es a trabajar con el server socket para construir un nuevo server socket. Entonces tenemos un método que se llama abrir puerto. Ese proceso de abrir el puerto lo que hace es a mi característica de tipo server socket le asignamos un nuevo server socket y lo abrimos con este puerto que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Ya que tenemos abierto el puerto, ¿verdad? Nos toca esperar la comunicación del cliente o que el cliente se levante o utilice la comunicación mediante ese puerto. Entonces, lo que hacemos es esperar al cliente. ¿A dónde? En el socket. ¿Sí? Ese socket se va a construir con el proceso del server socket que se llama accept. ¿De acuerdo? Vean que todos y cada uno de mis métodos tiene un try catch. ¿De acuerdo? Entonces, pues por ahí está el try catch. Aquí básicamente la única instrucción que me interesa es esta, ¿verdad? El resto es para manejar excepciones. Por aquí tenemos el accept del server socket, ¿verdad? Eh, Posteriormente, ya creado el socket que espera o que va a aceptar la comunicación con el cliente, entonces podemos construir los flujos, ¿de acuerdo?
vamos a crear los flujos de lectura y de escritura. Entonces, vean que en la creación de flujos yo tengo un input stream, ¿sí? Y le decimos al socket, tráigame su input stream. ¿De acuerdo? Ahora, con el input stream vamos a crear un input stream reader. Vean que aquí yo tengo el input stream, ¿verdad? Y lo mando como parámetro para construir el input stream reader, ¿sí? Ese lector del flujo de datos de entrada me sirve, que es el input stream reader, me sirve para construir el buffer reader, ¿de acuerdo? El buffer reader es justamente ya con lo que vamos a leer la información particular, ¿de acuerdo? Ya que tenemos esta estructura lista, y vean que particularmente yo trabajo con el buffer reader como característica privada interna, porque en realidad ese es el que necesito para leer la información, ¿verdad? O es más bien el que va a estar permanentemente esperando esa información para ser capturada y mostrada, ¿de acuerdo? Y por acá tenemos la parte que va al contrario, es para enviar información. Entonces, el momento es, perdón, las instrucciones son exactamente las mismas. Vea que esto es un output stream y le decimos al socket, tráigame o construyase basado en su output stream. Con el output stream que se llama OS, ¿verdad? Construimos un output stream writer, ¿verdad? Es este amigo de acá y es el que utilizamos finalmente para crear el buffer writer, ¿verdad? Que vamos a meter dentro de nuestra característica privada interna. Finalmente hacemos un try catch, ¿verdad? Para capturar cualquier excepcioncilla ahí particular que tengamos. Cuando queremos enviar mensajes, vamos a utilizar el buffer writer, ¿verdad? El de escritura. Hagámoslo al revés, hagamos primero el de lectura. Sí, entonces, si queremos recibir un mensaje, entonces vamos a tener un stringcillo, ¿verdad? En donde vamos a leer una línea del buffer reader y vamos a retornar ese mensaje. Inclusive, creo que esto lo podemos simplificar, ¿verdad? Podemos hacer el return de esto por acá. ¿Sí? Bien. Dejémoslo como estaba para no generar cualquier ejecución mala, pero bueno, ya inclusive les acabo de mostrar un punto de mejora, ¿verdad? Tenemos un try catch, gracias a que estamos trabajando con el buffer reader, ¿verdad? Sin embargo, también aquí al final, pues si no pudimos leer nada o no viene nada apropiadamente, retornamos un string vacío para retornar siempre algo, ¿de acuerdo? Muy bien, en el proceso de lectura, sí, yo tengo que también tener la capacidad de escribir, ¿de acuerdo? Quiero enviar mensajes. ¿Cómo lo hago? Con el buffer writer. Entonces, al buffer writer le vamos a decir que escriba, sí, el mensaje, que es lo que recibimos como parámetro. Después de eso, este es el que envía el mensaje. Sí, después de eso, lo que hacemos es preparar al buffer reader para que quede totalmente vacío y totalmente en blanco para el siguiente mensaje que vayamos a enviar. Entonces, vean que particularmente hacemos una nueva línea y hacemos un flush, hacemos una limpieza de nuestro buffer writer, ¿de acuerdo? Después de ahí, lo único que nos queda es, para finalizar el modelo del servidor, es que el modelo del servidor va a trabajar de forma constante. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder estar recibiendo mensajes. Entonces, para que eso funcione, ¿sí? Vamos a decirle a nuestra clase, a nuestro modelo servidor, ¿sí? Que extiende red. ¿Sí? Precisamente porque queremos entonces crear aquí, en cualquier parte de la clase, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido si está al principio o al final, pero vamos a sobreescribir eh, el run, ¿verdad? Que es lo que ejecuta el start, ¿verdad? De nuestro hilo, de nuestro thread, ¿sí? Y le vamos a decir que vamos a trabajar en un ciclo interminable, ¿de acuerdo?
Y de todas maneras, estos ciclos se finalizan cuando yo cierro por completo la ventana y la aplicación, ¿verdad? Entonces no hay mayor problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a estar preparados para recibir un mensaje, ¿sí? Que es igual a recibir mensaje, ¿de acuerdo? Sí, y por aquí vamos a hacer un método que todavía no tiene, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a decir al controlador, ¿sí? Punto añadir mensaje a trasiego. O sea, lo que le vamos a decir al controlador es que agregue al área de texto de la ventana el texto que le voy a poner en este momento aquí como paréntesis, ¿verdad? Como parámetro, perdón. Entonces, le podemos poner algo bien descriptivo, entonces le ponemos el cliente dice, ¿verdad? Y le vamos a concatenar el mensaje que estamos capturando o recibiendo. Sí. Básicamente eso es, de acuerdo. Ahora, obviamente tenemos la creación del método particularmente dentro del controlador, ¿sí? Y es justamente que desde el controlador yo no tengo acceso a la ventana, pero sí al objeto ventana. Entonces le voy a decir a la ventana, ¿verdad? Que añada, ¿sí? El mensaje a trasiego, ¿sí? Que lo que estoy recibiendo como parámetro, ¿sí? Básicamente yo soy el broker, ¿verdad? Yo no realizo la tarea de mostrar en la ventana, pero sí sé cómo indicarle a la ventana, o en este caso al objeto que se llama vista, cómo indicarle a ese objeto qué tiene que hacer para que eso se ejecute, ¿de acuerdo? Y básicamente estamos prácticamente listos. Ya tenemos la vista, ¿sí? Ya tenemos el modelo, ¿verdad? El modelo trabaja a las mil maravillas. No estamos utilizando todavía nada del modelo, pero ya podemos completar ¿cómo se llama? El controlador. Entonces, creo que podemos empezar a descomentar estas partes, ¿verdad? Podríamos, si vamos en orden, podemos hacer este button action listener. Normalmente acostumbramos, ¿verdad? A hacer un private class con ese nombre. Implementa el action listener, ¿verdad? Por aquí implementamos el método que corresponde al action perform, ¿sí? Y en ese action perform ya yo tengo por acá el comportamiento de, eh, el caso en el que el botón me devuelva el valor enviar, ¿sí? Entonces vean que particularmente lo mismo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Y aquí particularmente yo le digo a la vista, bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a enviar un mensaje al cliente, ¿sí? Le decimos al modelo, envíe el mensaje, ¿verdad? ¿Cuál mensaje? El mensaje que traemos del campo de texto propio de la vista, ¿sí? Le vamos a decir a la vista que ya el mensaje fue enviado una vez que el paso del modelo ha sido exitoso. Y finalmente limpiamos el campo de texto por si el administrador quiere enviar otro mensaje. Así de simple, así de sencillo. Ya con esto, vean que nos eliminamos el primer errorcillo que teníamos acá. Ahora necesitamos este método arrancar, que no existe, ¿verdad? Y en ese método arrancar, básicamente lo que vamos a hacer es un proceso de inicialización. Ese proceso de inicialización tiene que ver tanto con la vista como con el modelo. A la vista le vamos a decir, vista, muéstrele al usuario que vamos a abrir el puerto, que estamos abriendo el puerto. Y le decimos al modelo, modelo, abra el puerto. ¿Sí? Posteriormente a eso le decimos a la vista, vista, añada mensaje de trasiego para informarle, en este caso al administrador, porque este es el lado del servidor, ¿verdad? Que estamos esperando al cliente y vamos a esperar al cliente, ¿sí? Como ya esperamos al cliente y ya construimos el socket de espera, recuerden que a partir de ese socket yo puedo crear el flujo de entrada y el flujo de salida de datos, ¿sí? Y después de eso tengo que arrancar
el hilo de ejecución propio del modelo para dejar abierto el canal de comunicación para que en cualquier momento yo pueda enviar y recibir datos. ¿Sí? Esta aplicación, esta es la primera parte de esta explicación. Esto es un sistema que tiene que ver con un ambiente modelo, perdón, con un ambiente servidor y una aplicación totalmente aparte, que es la aplicación cliente. Entonces, aquí estamos básicamente finalizando. Les puedo mostrar la ejecución para que veamos en funcionamiento, ¿verdad? La ventana. Eh, lo que pasa es que vamos a hacer un segundo video eh, que tiene que ver con la construcción del cliente como tal. Y cuando ya tenemos ambas aplicaciones listas y en ejecución, pues vamos a poder ver en funcionamiento toda la aplicación. Muy bien, aquí tenemos la ventana. Vea que estamos abriendo el puerto y ya se abrió, ¿verdad? Porque no nos dio, vean acá que no nos dio ninguna excepción. Acá estamos esperando al cliente, ya se abrió, se abrieron los flujos tanto de enviar y recibir datos, así como el ciclo interminable en el hilo, ¿de acuerdo? Aquí yo puedo, vean que, bueno, no lo puedo modificar, ¿verdad? Puedo meter texto, no sé, eh, un hola desde el servidor, ¿sí? Sin embargo, esto no se puede enviar porque no hay ningún cliente conectado. Entonces, si se fijan aquí abajo, en el momento en el que yo apriete el botón de enviar, me va a generar una excepción, ¿sí? Se supone que cuando ya tengamos la ventana del cliente funcionando, obviamente no me genera ningún problema. Y además de eso, en la ventanita del cliente se debería de visualizar este mensaje. Voy a apretar el botón de enviar para que vean que está funcionando. Sin embargo, como ya les dije anteriormente, me va a generar una excepción. Entonces, correctamente, vean que aquí estamos informando que estamos enviando el mensaje al cliente, ¿verdad? Este mensaje se supone que ya trató de salir, pero todos estos errorcillos que están acá es precisamente porque no tenemos un cliente conectado, no tenemos a quién enviárselo, ¿de acuerdo? Entonces, por lo pronto, bueno, básicamente este es el primer video, el video que tiene que ver con el chat de comunicación del lado del servidor. En el video siguiente vamos a ver la construcción de la aplicación del chat cliente, ¿verdad? Y vamos a ver la interacción de las dos aplicaciones al mismo tiempo. Muy bien, gente. Espero que les haya servido este ejemplo y nos vemos en el próximo video.